me puedes ayudar cuando tú tienes prisa? No, estoy esperando que me traigan también un teléfono que estoy comprando. ¿Y es mejor que este, el que tú compraste? No, antes ese es como el más avanzadito, este es el 13. Sí, él me dijo que era el último. El 13 es el último. Yo vengo por el 11. O sea, yo tengo un celular mejor que el tuyo, como quien dice. Sí. Buenas amigos de YouTube, estamos aquí en Colombia y vamos a hacer un experimento social que hemos hecho allá en República Dominicana. Como pueden ver, estoy vestido de vagabundo y vamos a comprar el iPhone 13 a ver cómo reacciona la persona, a ver qué pasa, a ver cómo juzgan o no a una persona vestida un poquito feo. Así que vamos allá. Caminaba en la plaza con toda normalidad y no notaba nada raro, aunque a veces sí sentí algunas miradas sin disimulo hacia mi persona. Pude llegar a la tienda sin ningún problema. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenido, gracias. Bienvenidos. Dime que te puedo colaborar. Está bien, claro. Bueno, desde que llegué a la tienda el vendedor me iba a atender. Sin embargo, justo después entraron otros clientes a quienes evidentemente se le dio preferencia. Me imaginé que a lo mejor tenían algo pendiente en la tienda. Mientras tanto me puse a probar la reacción de las otras personas. Brother, disculpa. No, pero parece que tu mochila está muy bacana. Bonita mochila. Su reacción no fue muy amigable, pero bueno, me quedé dando vueltas en la tienda esperando que el vendedor se desocupe y me atendiera. Hola, ¿cómo estás? Dime que te puedo colaborar. Sí, hermano, yo ando buscando un celular, más o menos, que tenga buena cámara, tú sabes, porque me voy a meter a productor. ¿A productor? Sí, hacer como... Yo me dedicaba a la música antes, hace mucho tiempo, entonces quiero como que meterme de a duro desde todas las áreas. Ok. Y quiero una vaina que grabe bien, un celular bien. Ok, listo. Bueno, nosotros manejamos productos Apple, ¿correcto? Apple. Sí, los productos Apple, los iPhone, los de la manzanita. Hola, ¿cómo estás? ¿De casualidad contigo por conseguir el iPhone 11? Sí, claro que sí. Wow. ¿Estás buscando alguna capacidad en especial? 128, 256, de 128. ¿Algún color en especial? Blanco. Blanco, ok. En el momento, ese equipo no lo tengo acá, lo tengo que mandar a pedir de bodega, ¿listo? Se demoraría alrededor de 15 minutos, tiene un valor de 3 millones. Otra vez se distrajo el vendedor con otro cliente. Pero esta vez se lo voy a perdonar porque la chica se veía bien. Pero aquí vienen unos clientes bien, bro. Mira, entonces ando buscando un celular, loco, que grabe bien para videos musicales. Pero tú sabes, ando buscando algo bien que yo pueda pagarlo, tú ves. Listo, un momentico. Tardaría alrededor de 15 minutos a 20, de 15 a media hora. Listo. Listo. Si quieres puedes tomar asiento, pues. Gracias. Listo. Como te estaba diciendo, solamente manejamos productos Apple, ¿correcto? En cuanto a celulares, los iPhone. Tenemos, por decirlo así, una de gama baja, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y ya directamente los de última tecnología que son iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max. También tenemos el 11 que es que me acabó de pedir la señora y el 12 Pro Max. Pero el más barato son estos de aquí, tú Sí, dices. estos son los más económicos que tenemos en el momento. ¿Cuánto cuestan eso? 7 Plus, 1.800.000 de 128 GB. 1 millón. Sí, señor. 1 millón. Si deseas, o sea, también manejamos otras marcas como Android, un Xiaomi que es un Redmi Note 8 Pro, te costaría 750.000 pesos. 750. 750.000. Como el tico es. ¿Y el más caro cuál es de eso? El iPhone 13. Ese era mi objetivo, el iPhone 13. Como pueden ver, al inicio el vendedor me ofrecía celulares de gama baja, económicos, pero insistí en que quería ver el más costoso. Sería este. iPhone 13 de 128 GB te cuesta 5 millones de pesos. 5 millones, el más caro. ¿Es el más caro que tú tienes aquí? Ese es el más. Y tú puedes buscarme el otro, el Xiaomi para yo ver. Oye, una pregunta, disculpa. Él me está vendiendo un celular en 5 millones, eso no es mucho dinero. No, pero pues qué celular es. Él dice que el último, el de la manzanita. Pues sí, está evaluado más o menos en... Está bien. Y un 700.000 por uno, 700 millones. O, no, 700.000, ¿verdad? Sí. Es que yo no conozco bien la moneda. Ah, ok. No, pues depende para qué lo quieras usar. Okay. ¿Cuál tú estás comprando? El 11. El 11.
¿Tú haces video también? No, pues para uso personal. Yo quiero hacer unos videos musicales, cabrón, así cantando. Quiero recuperarme económicamente porque tengo un par de movidas ahí, pero no. Pero déjame seguir. Gracias, mi amable. Bro, entonces estas son las opciones que tú tienes. Si es una de las opciones y la más económica, sería de Redmi Note 8 Pro. Y tú no me haces descuento si yo te compro. Precios fijos. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿y qué en cuanto a cámara, cuál es mejor de esos dos? Este es mejor, el de la manzanita. Pero al final hacen lo mismo, los dos llaman. Claro, todos tienen la misma función. ¿La misma función? Pero este es mucho mejor. Este es mejor. Me soltaron el celular a confianza, algo que es muy poco común, por lo menos en mi experiencia en tiendas de celulares. La otra chica que trabajaba en la tienda se quedó respondiéndome algunas preguntas en lo que esperaba el vendedor de nuevo. Ya un momento. Está bien, yo te espero, tranquilo. Tengo que tomar una decisión difícil ahora, no sé cuál de los dos coger. Este por economía. Ya si quieres. Economía. Sí, la verdad. ¿Cuándo que está ese? 750.000 pesos. ¿Y este? 5 millones. Vamos a hacer algo, yo tengo un pana, tú me puedes dar un minuto para yo llamarlo, a ver si... Un minuto. Ajá, para marcarlo de una vez. En verdad no tengo dinero conmigo arriba, pero él me debe algo. Gracias. En este momento el vendedor me deja su celular personal, señores. Simulé como que si un amigo me iba a traer el dinero en efectivo. Esto se llama... ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Hay qué? Hay solución. Está como en inglés el nombre. Solution, en español. Isolution. ¿Esto qué piso es? Segundo piso, local 2194. Segundo piso. Dale, ven. Dale, bro. Panita que tiene el dinero que me debe. Listo. Sí, son los dos equipos que te puedo ofrecer. Pero si te compro este, entonces no me da un descuentico. Son precios fijos los de auto. ¿Cuánto que cuesta? 5 millones. 5 millones. Vamos a pagar 4 millones 900, no sé qué sea. La verdad, son precios fijos. A ver, para que llegue. Hey, manito, ¿cómo está? Dime. Te traje aquí tu dinero. Hay un 10%. ¿Está completo? Sí, hay un 10% solamente. Pero esto es muy poco. No, pero hay 6 millones de pesos, eso es lo que tú quieres. 6 millones. 6 millones. Te voy a traer tu 50% mañana. Está bien. Está bien. Pero sin falta, mira, los abogados míos me están ayudando bien y yo no quiero meterte en problemas, tío, a tu jefe. Ya está bien, yo te lo voy a traer mañana. Mañana coordinamos. La otra parte otro día. Te voy a llamar mañana a las 12, te voy a llamar porque me traiga los cuartos. Está bien, yo me tengo que ir hoy. ¿Tiene algún tipo como de garantía? 6 meses de garantía. 6 meses de garantía. Toda reparación tiene 6 Este tiene garantía también, bro. un año de garantía. Todo equipo nuevo de Apple tiene un año de garantía. Ah, perfecto. Mira, cuenta el dinero ahí, yo no sé contar. Muchas gracias. Dale, Natalia, que estés muy bien. Gracias. Dale. Gracias por ¿Cuánto vas a venir. llevar? Me voy a llevar este. El 13. Pero cuenta ahí, si sobra ya tú sabes. Aquí me fui en labia con la clienta a ver si me decía algo por comprar el celular más costoso de la tienda, que igual me salió un poquito más barato porque era open box. ¿Tú me puedes ayudar cuando tú tienes prisa? No, estoy esperando que me traigan también un teléfono que estoy comprando. ¿Y es mejor que este, el que tú compraste? No, antes ese es como el más avanzadito. Este es el 13. Sí, él me dijo que era el último. El 13 el último. Yo vengo por un 11. Qué bueno. Ok. Wow, qué chulo. O sea, yo tengo un celular mejor que el tuyo, como quien dice. Qué chulo. Quiero resaltar que a la chica no le importó ni mi apariencia ni lo que compré. No era interesada. Seguí buscando la forma de sacarle una reacción. Y más adelante pasa algo muy interesante entre nosotros. ¿Me puede dar la funda para guardar dinero? No tengo billetera todavía. ¿Deseas que te ponga la factura a nombre de alguien? No. Déjalo sin nombre mejor para evitar confusiones después. Tengo un regalo de papeles legales que tengo que... Ok, recuerda que
hay que revisar el equipo con algún operador. ¿Listo? Con un operador, ¿y cómo funciona eso? Vas a cualquier operador, sea los operadores de telefonía, y registra el equipo con el email de... Entré en confianza con los vendedores, hasta agua me ofrecieron y ahí aproveché para hacerles una breve historia sobre mi supuesta situación actual. Encontré un abogado que le estoy pagando un dinero de lo que me están pagando, son millones diarios que me entran. Sí, acá. Los accesorios para el iPhone 11 están en esta parte de acá. No, sí, uno entiende Sí. todo. Dale. Llegó el verdadero momento de la labia. ¿Y será que cuando yo tenga el WhatsApp, yo pueda... WhatsApp. Yo pueda sacar... Sí, un momento. Tu BB Pin. Bueno, ¿cómo se llama ahora? ¿Se usa igual BB Pin? No, pues ya si vas a descargar el WhatsApp por ahí puedes escribir y agregar las personas que tú quieras. ¿Y cómo se hace eso? Como te decía ahorita, por la aplicación. Como, ok. Y yo puedo agregarte a ti. Es para que me ayude a juntar las aplicaciones que necesito para lo mío como artista. Dale, si quieres ahorita salgo mucho tiempo, yo te hago el favor. Gracias. Qué linda. A ver, tome agüita. Gracias, hermano. Con todo gusto. ¿Ese es mi celular? Sí, señor. Si uno entiende, si uno pasa por cosas que la vida le lo pone a prueba a uno. Sí. Esta es la factura, ok. Y aquí está la garantía. Sí, tiene la garantía, cualquier cosa. Con la factura igualmente, el serial del equipo también. Ok. Ahí tiene el año de garantía. Y tú vas a tener más de esto porque es probable que yo vaya a comprar más. Sí, no. Tú tienes suficiente equipo aquí. Correcto. Nítido. Pues nada, hermano. Muchas gracias. Si no lo tenemos acá, ya como la muchacha tiene que esperar, lo mandamos a traer de bodega. Ah, ok. El de esto tú tienes mucho. Ya entendí. Sí, ayúdamela, ella ya es buena gente ella. Así le traen el celular. Mucho todavía. Yo puedo tener tu número antes de irme para entonces agregarte al WhatsApp. ¿Dónde lo vas a anotar? ¿Dónde lo vas a anotar? Oh. Claro que sí. ¿Puedo con lapicero? Claro. Papelito. Por favor. Tú eres como Cupido, bro. Vamos a anotarlo aquí. ¿Cómo funciona? 318. 318. ¿Y cuál es tu nombre? Ya gracias a Dios estoy recuperando poco a poco. Ya me compré un celular. Estoy un poco sucio, pero ya me voy a bañar. Ya alquilé un hotel. Fue un proceso un poco tedioso porque no tenía los dos cómodos. Está sucio, pero yo te veo bien, Sí. simpático. Agradable. Gracias, de verdad. Pero no, yo estoy tratando de empezar una vida nueva y eso incluye una mujer nueva. No, mentira. Quería no sé, invitarte a comer algo después que tú salgas de aquí, que te den el celular. Dale. Sí. Sí. Esperas que me atiendan a mí. Te espero por ahí entonces. Bueno. Te voy a esperar allá afuera como un policía. Dale pues. Dale, un placer. Igual, déjame devolver el lapicero. Bro, eso es suyo. Gracias. Muy amable. Yeah, baby. Bueno, me fui con un celular y con un numerito bacano. Yo estaba muy gustoso después de comprar ese iPhone 13. Uy. Bueno, señores, después de hacer este video tuve una experiencia buena, se puede decir. Saqué un número. El vendedor me trató excelente. Entonces, señores, miren lo que tenemos aquí. Un iPhone 13. Yo quiero el 13 Pro Max por el tema de la cámara. Ustedes saben que yo hago video. Entonces, este lo voy a sortear aquí en el canal. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es suscribirse a este canal donde ustedes están viendo este video, Adolfo Lora, y en mi canal de vlogs, Adolfo Lora Vlogs. Luego de suscribirse, tienen que hacerle una captura de pantalla y mandarme la prueba de que me están siguiendo en mi Instagram, Adolfo Lora. Y ahí automáticamente pasamos al segundo paso, el cual es seguirme en Instagram, Adolfo Lora. Y el tercer y último paso es ir a esta publicación que está apareciendo en pantalla y taguear a 3 amigos. Mientras más amigos te etiquetes, más oportunidades tendrás de ganar. Así que ya ustedes saben, son 3 sencillos pasos. Si quieren tener un plus, denle like a este video y compártanlo con sus amigos y mándenme esa captura. El ganador será anunciado el 12 de diciembre, así que ya saben, tienen un mes para participar. Así que denle para allá. Nos vemos en la próxima y adiós.